No te olvides de suscribirte al canal, darle like, compartir y activar la campanita para que YouTube te notifique de nuevos videos que subimos de lunes a viernes sobre temáticas jurídicas y de psicología. Muchas gracias por hacer crecer nuestro canal. Ahora sí, vamos al tema de hoy. Epistemología, tema 6, lenguaje, racionalidad y objetos. Ahora vamos a analizar el texto de Colomer, Analítica Trascendental. Analítica trascendental en Kant. La analítica trascendental de Kant analiza el conocimiento intelectual que se diferencia del conocimiento sensitivo explorado en la estética trascendental, mientras que la lógica formal se ocupa de las leyes del entendimiento sin considerar su contenido. La lógica trascendental se centra en la validez objetiva y a priori del conocimiento intelectual, buscando deducir y fundamentar el entendimiento y sus funciones. Elementos del conocimiento intelectual. La analítica trascendental desentraña los elementos a priori del conocimiento intelectual que permiten la comprensión de los objetos de la experiencia. Según Kant, el conocimiento se origina de dos fuentes: la receptividad de las impresiones, intuición, y la espontaneidad de los conceptos, entendimiento. La combinación de intuición y conceptos es esencial para la formación del conocimiento. Divisiones de la analítica trascendental. Aquí se producen dos divisiones. 1. Análisis de los conceptos. Esta sección se dedica a descubrir los conceptos puros del entendimiento que hacen posible el pensamiento. Kant realiza una deducción metafísica de las categorías, procediendo desde la espontaneidad del entendimiento para hacer un inventario de estos conceptos. 2. Analítica de los principios. Aquí se trata de cómo las intuiciones sensibles se subsumen bajo categorías y cómo se realizan los juicios. Esta a su vez se subdivide en esquematismos de los conceptos puros y sistema de los principios del entendimiento puro. Esquematismos de los conceptos puros aborda el problema de la relación entre sensibilidad y entendimiento. Sistema de los principios del entendimiento puro examina los juicios sintéticos a priori que surgen de esta aplicación y determina nuestra experiencia de los objetos. Relación entre sensibilidad y entendimiento. Entendimiento y sensibilidad se complementan. La sensibilidad permite la recepción de impresiones y el entendimiento permite pensar estos objetos. Sin la interacción de ambos no es posible el conocimiento. Deducción trascendental. La deducción trascendental es necesaria para legitimar los conceptos puros del entendimiento, ya que estos son independientes de la experiencia y requieren una validación a priori. Este resumen proporciona una visión general del enfoque de Kant sobre la analítica trascendental, tal como lo presenta Colomer, destacando los conceptos claves del conocimiento intelectual y su fundamentación lógica y metafísica. Ahora, como hacemos siempre, vamos a responder preguntitas sobre este texto. 1. ¿Qué diferencia hay entre la lógica formal y la lógica trascendental? La lógica formal presupone el entendimiento ya constituido y se ocupa de fijar sus leyes sin considerar el contenido de los conocimientos, centrándose solo en la forma lógica que los une. En cambio, la lógica trascendental fundamenta el entendimiento con sus funciones y determina la validez objetiva y a priori del conocimiento intelectual, no haciendo abstracción del contenido. 2. ¿Qué facultad estudia la analítica trascendental? La analítica trascendental estudia la facultad del entendimiento, específicamente los elementos a priori del conocimiento intelectual que hacen posibles los objetos de la experiencia. 3. ¿De dónde proceden los conceptos puros? Los conceptos puros proceden del entendimiento. Estos conceptos son a priori y necesarios para la síntesis de las representaciones en una intuición. 4. ¿La relación del entendimiento con el objeto es mediata o inmediata? ¿Por qué? La relación del entendimiento con el objeto es mediata porque el entendimiento necesita de los esquemas trascendentales para aplicar las categorías a las intuiciones sensibles. 5. ¿Puede el entendimiento intuir? No. El entendimiento no se puede intuir. La intuición es una función de la sensibilidad, mientras que el entendimiento se encarga de los conceptos. 6.
¿Por qué pensar es juzgar? Pensar es juzgar porque la función del entendimiento que da unidad a las diferentes representaciones en un juicio es la misma que da unidad a la síntesis de diferentes representaciones en una intuición. Esta unidad se denomina el concepto puro del entendimiento. 7. ¿Cuáles son las 4 rúbricas por las cuales se clasifican los juicios? Las 4 rúbricas son cantidad, calidad, relación y modalidad. 8. ¿Cuáles son los juicios según la cantidad? Ejemplifique. ¿Qué categorías se derivan de ellos? Los juicios según la cantidad son universales, particulares y singulares. Por ejemplo, universal, todos los hombres son mortales. Particular, algunos hombres son sabios. Singular, Sócrates es mortal. Las categorías derivadas de ellos son unidad, pluralidad y totalidad. 9. ¿Cuáles son los juicios según la calidad? Ejemplifique. ¿Qué categorías se derivan de ellos? Los juicios según la calidad son afirmativos, negativos y limitativos. Por ejemplo, afirmativo, el cielo es azul. Negativo, el cielo no es verde. Limitativo, el cielo no es rojo. Las categorías derivadas de ellos son realidad, negación y limitación. 10. ¿Cuáles son los juicios según la relación? Ejemplifique. ¿Qué categorías se derivan de ellos? Los juicios según la relación son categóricos, disyuntivos e hipotéticos. Por ejemplo, categóricos, el gato es un animal. Disyuntivo, el gato es blanco o negro. Hipotético, si el gato es blanco, entonces es visible en la oscuridad. Las categorías derivadas de ellos son sustancia y accidente, causa y efecto, comunidad, reciprocidad entre agente y paciente. 11. ¿Cuáles son los sujetos según la modalidad? Ejemplifique. ¿Qué categorías se derivan de ellos? Los juicios según la modalidad son problemáticos, asertóricos y apodícticos. Por ejemplo, problemático, el gato podría estar en el jardín. Asertóricos, el gato está en el jardín. Apodícticos, el gato debe de estar en el jardín. Y las categorías derivadas de ellos son posibilidad e imposibilidad, existencia y no existencia, necesidad y contingencia. 12. ¿Qué son las categorías? ¿Puede haber conocimiento de objetos sin categorías? ¿Por qué? Las categorías son conceptos puros del entendimiento necesarios para la síntesis de las representaciones en una intuición. No puede haber conocimiento de objetos sin categorías porque las categorías son las condiciones de posibilidad para que los objetos sean pensados y conocidos. 13. ¿Por qué las categorías no pueden inferirse desde los objetos? Las categorías no pueden inferirse desde los objetos porque son a priori y no derivadas de la experiencia. Son necesarios para que cualquier experiencia sea posible, constituyendo el marco que permite organizar las intuiciones sensibles. 14. ¿Por qué es necesario un puente entre la sensibilidad y la imaginación? Es necesario un puente entre la sensibilidad y la imaginación para aplicar las categorías a las intuiciones sensibles mediante los esquemas trascendentales, permitiendo así que las representaciones sensibles sean subsumidas bajo conceptos puros del entendimiento. 15. ¿Qué es un objeto? Un objeto es aquello que se presenta a la intuición y es pensado mediante conceptos. Es la síntesis de la intuición y el concepto. 16. ¿Qué es la imaginación trascendental? La imaginación trascendental es la facultad que mediatiza entre la sensibilidad y el entendimiento, creando los esquemas necesarios para aplicar las categorías a las intuiciones sensibles. 17. ¿Qué es el yo trascendental? ¿Puedo conocer al trascendental? ¿Por qué? El yo trascendental es el sujeto puro del conocimiento que unifica todas las representaciones en la conciencia. No se puede conocer al yo trascendental directamente porque no es un objeto de la experiencia, sino la condición de posibilidad para la experiencia. 18. ¿Cuál es la única objetividad que existe para Kant? La única objetividad que existe para Kant es aquella que está mediada por las categorías del entendimiento aplicada a las intuiciones sensibles. No hay objetividad independiente de las condiciones subjetivas del conocimiento.
19. ¿Puede haber objetos sin sujeto? ¿Qué impacto tiene esto en la filosofía moderna? No puede haber objetos sin sujeto porque los objetos de conocimiento dependen de las condiciones del sujeto que conoce. Esto impacta la filosofía moderna al enfatizar el papel activo del sujeto en la constitución de la realidad conocida. 20. ¿Por qué las categorías son las condiciones de posibilidad de los objetos? Las categorías son las condiciones de posibilidad de los objetos porque permiten que las intuiciones sensibles sean organizadas y comprendidas como objetos mediante el entendimiento. 21. ¿Qué diferencia hay entre la imaginación reproductora y la productiva? La imaginación reproductora se refiere a la capacidad de recordar y representar imágenes ya conocidas, mientras que la imaginación productiva crea nuevas representaciones y esquemas que mediatizan entre la sensibilidad y el entendimiento.